Amigos televidentes, pues el día de hoy les tenemos una sorpresa increíble. Vamos a platicar con personas que fueron participantes de la historia y hoy vamos a conocer la historia que se realizó, que se inició en 1948 con la construcción de... No se empezó con la construcción, se hizo un viaje a la Ciudad de México para pedirle al presidente de la República de esa época que nos regalara, que nos construyera un estadio aquí para Celaya. Y yo estoy con el señor que es parte de esta historia, don José Luis Núñez. Sí, a sus órdenes. Buenos días. Buenos días, señor. A ver, platíquenos cómo se les ocurrió hacer esta petición al presidente. Y cuando la hicieron, ¿cómo la hicieron? ¿Qué sucedió? Bueno, pues se inició aquí con el profesor Macías, con el profesor El Capi, que le decíamos. Empezaron ellos con pláticas, se empezó a fomentar de una carrera a México y empezaron a reunir aquí de la juventud de Celaya y empezó a crecer esa idea y empezó a juntar a un grupo de muchachos que nos llevaron allá a la Alameda, nos hicieron una plática para hacer el pedimento de una unidad deportiva aquí en Celaya. Y ya empezaron a solicitar allí a toda la juventud aquí de Celaya que el que quisiera participar a esa carrera para pedir esa unidad deportiva. Creció el grupo, empezaron pues, ¿cómo le diría yo? Pues sí, para pedir la unidad deportiva. Y se fue acrecentando y se logró que el día 15 de septiembre de 1948 se iba a partir esa carrera de aquí a México. ¿Cuántos jóvenes participaron en la carrera? Éramos sobre de 125 chamacos. Que partimos de aquí el día 15, de allí de la plaza principal, el jardín, por toda la calle de Morelos, y salimos de aquí como a las 8 o 9 de la noche. Teníamos que estar allá en México el día 15, a las 10 de la mañana, que estaba programado que nos iba a recibir el señor presidente Miguel Alemán allí en Paseo de la Reforma, donde está el Ángel. Y pues ya salimos del que inició aquí el que partió aquí en la carrera. El que salió de aquí en Celaya fue un señor que le decíamos el Jicuta, que era por sí carnicero, y partió de aquí del jardín y le acondicionaron una antorcha de cincho, ¿me entiende? Y si no mal recuerdo llevaba ocote o estopa con aceite. Se la prendieron y inició la carrera, pero ya en la calle de Morelos, allá en la Bocacalle, porque era Bocacalle allí donde está Tenochtitlan, ya le iba a él escurriendo fuera el aceite o el ocote en la mano, y allí había una vecindad que se llamaba, era vecindad La Guadalajara. Allí una señora le aventó una toalla, ya la agarró el jicuta, se la puso en la mano para que, pues digo, no le cayera la lumbre que iba escurriendo con el aceite,
ya siguió la carrera. Nosotros nos llevaron en camión que iban dejando cada kilómetro a cada uno de los participantes. Y así fue que inició la carrera. Llevábamos a un lado Por ejemplo, salió alguien del jardín y corrió 1 kilómetro, y antes de llegar a la vía del tren, ahí había otro joven que iba a recibir la estafeta e iba a seguir corriendo. Sí, o sea que fue una carrera de relevos. Era 1 kilómetro. 1 kilómetro el que tenía uno que correr, y al kilómetro ya había el relevo, ya nada más le entregaba uno el pergamino sobre la carrera y ya seguía al siguiente kilómetro otro, y el camión que iba adelante pues iba dejando cada kilómetro a uno de los participantes. Y así fue que partimos de aquí de Celaya, y a un lado pues iba un policía federal de caminos en su moto, prácticamente marcándole a uno el paso, porque pues ahora sí que era a velocidad, a todo lo que podía uno desarrollar para cubrir ese tiempo que habían programado para llegar otro día a México. Y así fue como se inició la carrera, y seguimos en relevos hasta nos detuvieron allí en una parte que se llama Atizayucan. Pero a ver, don José, le voy a hacer una pregunta. Aunque yo no aparezca él solito, porque él es el artista de esta plática, mi voz, como dicen, en off, pero que nada más se vea don José Luis. Si usted nos menciona que salieron de aquí de Celaya de noche y después se fueron corriendo por la carretera en aquella época, 1948, y que iban corriendo fuerte a toda velocidad, Sí, a toda velocidad. Más o menos, vamos a suponer que cada joven participaba y corría 2 minutos y medio o 3 minutos, era 1 kilómetro. Pero en la noche, ¿cómo veían en dónde pisaban? A ver, platíqueme eso. Bueno, ahora sí que como íbamos por toda la orilla de la carretera, y pues de aquí salió como mencioné, el Jicuta, pero ya más adelante ya esa antorcha la desecharon y nos dieron una lámpara. Entonces con esa lámpara iba uno alumbrando donde iba uno corriendo por el acotamiento de la carretera. Y como había poco tráfico en esos años, pues prácticamente iba uno pues a toda velocidad. Y como voy a repetir, por un lado iba el Policía Federal de Caminos con su motocicleta, y ahora sí que nos iba marcando casi que la velocidad que teníamos que desarrollar para cubrir el tiempo que habían programado para llegar a México. Don José Luis, ¿y a usted en qué kilómetro le tocó? ¿Sí se acuerda el número y cerquita de qué ciudad o rancho o pueblo? Bueno, yo me acuerdo que me tocó participar antes de llegar a Querétaro. Antes de llegar a Querétaro fue donde participé yo. Y ya la segunda, ¿cómo le diría yo? Pues participación otra vez. Otra vez fue por allá, antes de llegar a Huichapan. Y ya... A ver, permítame. Usted me dice que fueron como 125. Sí. Entonces, corrieron 125 kilómetros y el señor que participó aquí al principio ya le tocó el kilómetro 126 y así sucesivamente. Corrieron 2 veces todos. 3 veces fueron las que participamos. 3 veces fueron las que nos tocó. ¿Cuántos kilómetros eran entonces? Era muy lejos, no había así vía corta, era por Pachuca o Toluca. Sí, pues fuimos en esa época, pues todavía ni se mencionaba ni, pues digo, la carretera que antigua de aquí a México, que era de aquí a Querétaro, San Juan del Río,
Huichapan, Izmiquilpan y Huichapan, y ya de allí rumbo a México antes de llegar a Pachuca. Eran, según en aquellos años, si no mal recuerdo, eran 365 kilómetros de aquí a México. Lejos, lejos, y se hacía, en camión se hacían como 8 o 10 horas. 8 o 10 horas. 8 o 10 horas de aquí a México. Y también en Querétaro existía lo que se llamaba la Cuesta China. Sí, por allí le tocó como aquí las prácticas fueron en la Alameda, en terreno plano, y ya a algunos de los compañeros que participaron, ya después en la plática empezaban pues a comentar como a los que les tocó precisamente allí en esa Cuesta China, como ahora sí que allí fue más el esfuerzo que tuvieron que hacer. Vamos a platicarle a nuestros amigos televidentes que la Cuesta China significa cerros de pura subida y vueltas y subidas y subidas. Yo me acuerdo que los camiones de Flecha Amarilla pujaban para subir por ahí. Sí, pues era una cuesta, como diría yo, no muy pesada, pero como vuelvo a repetir, como aquí las prácticas fueron en terreno plano, pues a los que les tocó esas partes de subida, pues tuvieron que echarle más fuerzas y pues más, ¿cómo diría yo? Coraje, entusiasmo. Pues sí. Sufrimiento. Ajá, así es. Muy bien, y entonces ya llegaron a la Ciudad de México. ¿Por qué lado entraron? A ver. Amigos televidentes, estamos platicando del glorioso día en que 125 celayenses salieron de Celaya corriendo hasta la Ciudad de México para pedirle al presidente de la República de aquel entonces, don Miguel Alemán, que hiciera un estadio, una unidad deportiva para Celaya. Y don José Luis Núñez, que fue parte de este movimiento, nos está platicando parte de esa historia. Entonces nos decía que ya casi iban a llegar a México y... Sí, pues llevamos, rebasamos el tiempo que tenían ya, para llegar a México y nos detuvieron allí en Tizayucan. Allí no recuerdo cuánto tiempo nos detuvieron para seguir la carrera, porque teníamos que estar allí en Paseo de la Reforma, donde está el Ángel. Allí es donde nos iba a recibir el señor presidente Miguel Alemán. Entonces ya no... ¿Quién iba a ser el afortunado que llevaba en esos momentos el pergamino? Bueno, el pergamino nos lo íbamos pasando cada relevo, pero ya llegando allá a la Ciudad de México, la directiva formó un grupo de 6 o 8 chamacos, no recuerdo, de los que estaban más, como decía yo, en su físico. Y ya hubo una selección allí de 6 o 8 chamacos y afortunadamente a mí me tocó, que me dijo el señor del Informador, el señor Márquez. Don Jesús Márquez, director del periódico El Informador. En ese grupo seleccionado me tocó a mí que iba a entregar el pergamino al señor presidente, pero como la hora que habían fijado de que iba a llegar, desafortunadamente llegó un poco más tarde, pero en ese trayecto nos hicieron seguir corriendo allí sobre el Paseo de la Reforma. Entonces ya cuando llegó el señor presidente, ya tenían, como seguimos corriendo allí, ya cuando llegó el señor presidente, ya tenían otro grupo seleccionado, porque según nos vieron a nosotros que estaban sudados. Ya andábamos sudando. Entonces ya allí seleccionaron otro grupo
y tuve que darle el pergamino a otro compañero que fue Silvano Miranda. Él fue el que le tocó entregar el pergamino al señor presidente allí en donde está el Ángel de la Libertad, en la Ciudad de México. Por azares del destino le quitaron a usted esa oportunidad, ese momento histórico de entregarle al presidente. Como lo hicieron correr, sudó y dijeron, ya estás muy feo, que venga alguien que no ha sudado. Sí, así fue, así fue. Sí, me resentí yo un poco, pero sí, pues teníamos que seguir las instrucciones que nos dieron y todo. Así es, y afortunadamente... Pero si quieres, ¿estuvieron cerquita del presidente o estuvieron lejos? No, estuvimos cerca ahí del señor presidente, todo el grupo, ahí donde está el Paseo de la Reforma, ahí donde está el Ángel de la Independencia. Sí, ahí está. Entonces, desde entonces se reúnen en el Ángel de la Independencia para hablar de fútbol. Ajá. Sí, y afortunadamente, pues no tardó en empezar la obra aquí del estadio. Pero a ver, un poquito ahí sobre el Ángel, o cercano al Ángel. Ahí se formaron los 125 muchachos que corrieron, se tomaron la foto con el presidente, les dio su palmadita a alguno de ustedes. ¿Qué les dijo? Si es que hubo diálogo. Pues allí más que nada fue el diálogo con el que le entregó el pergamino, o sea, con Silvano. Ya todos los demás pues estábamos a una cierta distancia que realmente no recuerdo yo las palabras del señor presidente, que no recuerdo. Y ya después de ese momento, ya fuera el señor presidente de la República directamente, o el Estado Mayor Presidencial, o alguna dependencia, los invitaron a algo, les hicieron una recepción, un reconocimiento, algo así que... Pues nos hicieron, nos repartieron en grupos, nos llevaron allí a un costado de Palacio, no sé cómo, de ese edificio, a un costado de allí Está la plancha del Zócalo. En el Zócalo. Y luego en cada lado del Zócalo hay diferentes edificios, uno de ellos es Palacio Nacional y otro pues quién sabe cómo se llamará, y los llevaron a otro. Sí, ahí nos llevaron, y ahí nos acomodaron para ver el desfile del día 16 de septiembre. Terminándose el desfile, nos llevaron después a un salón de la Marina. Allí nos hicieron un convivio, una comida, llevaron a varios artistas, no recuerdo los nombres en aquella época, y allí nos hicieron ese festejo. Como vuelvo a repetir, nos repartieron en grupos. A otros compañeros les tocó en otros salones, qué sé yo, pero... A ver, don José Luis, yo quiero escuchar lo que le salga acá de su estómago, de su corazón. Estamos hablando de 1948. Aquí en Celaya no existía el bulevar, posiblemente la calle de Morelos pues, tampoco llegaría a la vía, era un callejoncito, había puras milpas, sembradíos de alfalfa, etcétera. Entonces, un niño, un jovencito, ¿qué edad tenía exactamente usted? Tenía sobre 18 años. Pues ella era un galán de 18 años. Pero de todas maneras, al ir de este pueblito a la Ciudad de México, estar en la ventana de un edificio y ver el desfile de la Ciudad de México, tanques de guerra, etcétera, ¿qué sintió? No, pues, ¿qué diría yo? Son recuerdos muy bonitos que, pues, al ver ahora sí que todo ese mundo de gente allí en la Ciudad de México y ese desfile, pues me causó mucha admiración. Todos los que estuvimos allí, pues hicimos comentarios de todo ese festejo, y pues ya nada más lo que quedan
son los recuerdos. Por eso queremos que nos platique de esos recuerdos que sintió, para que se motive la juventud de hoy, que sepan que las personas que se dedican a algo, ya sea una carrera de profesión, puede ser beisbolista, futbolista, gimnasta, etcétera, tiene oportunidad de ir, en este caso, a las Olimpiadas, conocer el mundo, salir de su medio ambiente, que es Celaya. Entonces, écheles porras, invítelos. Pues, no, pues a la juventud, ¿cómo lo diría yo? Es una cosa que le da a uno cierta fortaleza, el deporte. Afortunadamente hago comentarios de mi edad que tengo. Y no nos ha dicho qué edad tiene, por cierto, a ver. Y voy a cumplir, tengo 89 años y me siento, pues, ¿qué diría yo? Todavía mi cuerpo, pues tengo esa agilidad, lo único, pues, lo normal, lo único que me molesta son mis rodillas, pero de ahí en más, todo eso me comentan cuando voy a ver a algún médico, me hace mis preguntas y le comento yo que me gustó mucho el deporte. Entonces, a raíz de eso, pues me dice usted lo que le ha ayudado a usted a estar en las condiciones en que se encuentra. Pues yo le recomiendo mucho a la juventud, pues que el deporte es una de las bases principales para, pues, estar en buenas condiciones y retirarse uno pues de desgraciadamente, los vicios que han extendido tanto a nivel mundial. Yo a la juventud les recomiendo que busquen, pues, una actividad dentro del del deporte. O sea, pues no sé, cada quien tiene su inclinación para el deporte. A mí me gustó mucho jugar el béisbol. Aquí jugué con muchos equipos aquí en Celaya. Ya un poco con más edad me metí al deporte del alpinismo. Allí lo practiqué como 17 años, de lo cual... ¿Y a dónde fue? Pues aquí en México escalé todas las montañas, el Popo, Isla Xigua, Pico de Orizaba, cada año íbamos a Colima, luego nos invitaban a ir en barcos de la Armada de México de Manzanillo hasta Isla Socorro, a escalar un volcán que hay allá, que es el Everman. No, es el... caray, ahorita se me fue. Vamos a darle tiempo a don José Luis a que se acuerde. Fíjese, nos dijo que ya tiene más de 80 años, que ya casi le está pegando a los 90, y la fluidez con que nos platica, la claridad de su mente, no está como los muchachochos que ya les da el Alzheimer, el Oppenheimer, sino una brillantez mental tremenda. Le cambio tantito la plática. De los 125 muchachos o jóvenes que fueron a México, ¿de qué especialidad, de qué deporte eran, o era una revoltura de todos? Era una revoltura de todo, porque en esa época aquí iniciaba prácticamente allá en el estadio Venustiano Carranza, pues había A ver, un segundito. varios. El Venustiano Carranza quedaba en la calzada Juárez, esquina con Oaxaca. Actualmente. Aguilar y Maya y Álvaro Obregón. Allí es donde estaba el estadio Venustiano Carranza de béisbol, y enseguida, ya pegado allá rumbo a la estación, estaba pues el parque, porque pues era campo raso. Allí era donde jugaban el fútbol. Por cierto, de todos esos futbolistas, varios de ellos participaron también en la carrera que se hizo a México para pedir la unidad deportiva.
me acuerdo de uno que otro nombre de ellos, de los cuales pues ya también están descansando. Anteros, pues ya no me acuerdo muy bien. El profesor Raúl Macías, bueno, profesor en mi época, pero jovencito cuando andaba ahí con ustedes. Sí, pues el profesor Macías. A la hora que usted dijo el Capi, ¿se refería a un señor que era el Capi Oviedo? El Capi Oviedo, sí, y ya señor don Jesús Márquez, pues era un grupo el que organizó toda esa carrera. Aquí en Celaya, en aquellas épocas, pues había algunas familias de rancio abolengo, por decirlo de alguna forma, que unos podrían haber sido Chaurán, otros Nieto, Álvarez, etcétera, Ledesma. Algunos de ellos corrieron también para ir a la Ciudad de México y solicitar el estadio. Entre ellos fue Antonio Chorán, de los que yo me acuerde. Ahora verá. Antonio Chaurán es el que después fue presidente municipal. Sí, él también participó en la carrera simbólica, y pues ya no me acuerdo de... No, pues imagínese, 125 jóvenes corriendo, y eso fue en 1948. ¿Cuántos años hace? Haga la cuenta. 48, dice nada más. 70 años, fíjese. 70 años. Y pues todavía conservo aquí una que otra fotografía de grupo de los que participamos en esa carrera. Bien, y entonces nos regresamos a la Ciudad de México, que los invitaron a subirse desde algún balcón allí en el Zócalo a ver el desfile. Después dice que los invitaron a otros lugares, a un lugar de la Marina, sí, etcétera. Y ya al término de aquellos festejos, ¿en qué se regresaron y cómo se regresaron? Camiones en aquellos años, camiones de la Estrella Blanca. O sea, ya eran finitos, porque los corrientitos era la Flecha Amarilla, la Estrella Blanca ya eran de primera, entonces los trajeron en camiones de primera de allá para acá. Sí, pues nos trajeron, como digo, de aquí para allá, Después de correr, se subieron a su camión y ya se fueron en camión, volvieron a bajarse a correr, se volvieron a subir y así sucesivamente. Sí, pues ya de regreso, no me acuerdo si fue, sí, pues era la línea de camiones que había en ese tiempo, la Estrella Blanca. De allá para, digo, nos trajeron en esos camiones de la Estrella Blanca de regreso aquí a Celaya. Sí, pues afortunadamente se hizo esa unidad deportiva, que pues ahora lo que necesitamos es también pues que el gobierno ponga más atención para que haga más ¿qué diría yo? Unidades deportivas donde los chamacos tengan a dónde ir a distraerse, a practicar deporte que les guste. A ver, don José Luis, haga memoria, le doy tiempo para que haga memoria. En 1948, ¿de qué tamaño estaba Celaya? ¿Dónde quedaban las orillas del pueblo? A ver, acuérdese. No, pues en aquellos años ya aquí Celaya llegaba de acá. A la salida para Salamanca, por ejemplo. A la salida a Salamanca, pues llegaba hasta aquí, hasta la calle de Abasolo, ahí donde está la gasolinera todavía. Hasta allí llegaba a Celaya, ya de allí para allá, pues ya era puro campo raso, se puede decir. De aquí rumbo a Salamanca, para acá, rumbo a... Y la calle nada más era
Morelos e Hidalgo. Para cruzar la ciudad nomás era Hidalgo y Morelos. Llegaba uno de Salamanca y entraba a la gasolinera de Hidalgo, cruzaba todo el pueblo, llegaba al jardín, agarraba Morelos, y Morelos, ¿en dónde se acababa? Morelos se acababa hasta, ahora verá, ahí donde está ese, ¿Cómo se llamaba la calle del Águila? 16 de septiembre. Llegaba un poquito más allá. Todavía llegaba un poquito, sí, pues hasta 16 de septiembre más o menos llegaba a Celaya, porque me acuerdo yo que de ahí para allá había terrenos baldíos que le llamaban la Sóliva. La Sullivan, allí donde están las vías del ferrocarril. Sí, la fábrica de alcohol, la Sullivan. La Favorita. Sí. Sí, pues todavía en esa época ya se veía, esa finca se veía ya arrumbada. No sé en qué años fue cuando funcionó, pero ya en 1948 ya nunca vi yo, pues más que la finca ya abandonada allí de la Favorita. Y ya en esa época ya no funcionaba. Muy bien, nos están diciendo que el tiempo se nos acaba. ¿Qué le parece si programamos y nos hace favor en un futuro que usted nos diga, venir para seguir platicando, y ojalá pudiera encontrar alguno de aquellos 125 participantes en esta carrera histórica en donde se le pidió al presidente de la República, don Miguel Alemán, que hiciera una unidad deportiva? Entonces, a ver, denos ya sus datos generales, nombre completo, edad exacta, etcétera. Bueno, mi nombre completo es José Luis Núñez Segura. Mi fecha de nacimiento fue 15 de diciembre de 1928. Estoy por cumplir, pues, tengo que 89 años. 90 ya, no se los quiten. Prácticamente ya voy para los 90 años. Ajá. Y como vuelvo a repetir, ya nada más, pues, los recuerdos de toda esa juventud, que ya de los 125 que participamos en esa carrera, yo creo que quedamos, de los conocidos que fuimos, pues quedamos como unos 8 o 9 todavía que andamos aquí, pues, ¿qué diría yo? Disfrutando de la vida, porque don José Luis diariamente va a la Alameda, se sienta a ver el paisaje verde y ocasionalmente les da de comer a los pichones. Entonces está disfrutando de la vida. Así es, me encanta a mí disfrutar allí en la Alameda. Ahí encuentro ciertos amigos que nos ponemos a hacer esos recuerdos. Entre ellos pues está Rodolfo Álvarez, el charro completo, que también en aquellos años participó. Lo vamos a invitar a él para que nos platique sobre la charrería. Por el día de hoy, muchísimas gracias. Y usted, amigo, esto se va a presentar en partes para que le rinda y le sepa más, porque se va a ilustrar con muchas fotografías. Gracias, gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Y aquí estaremos en la próxima, conviviendo, y voy a traer amigos de los que participamos en esa carrera. Amigochos, de los muchachochos. Muchas gracias, amigos televidentes. En cámaras, don Juan, otro muchachocho. Ajá.